Se prende, se mete, robo de balón, Orlando Méndez. Y los primeros puntos de jada perfecta de Orlando. México está ganando 2-0 en el arranque del partido. Hay algo en el baloncesto que no tiene ningún otro deporte. Un balón, un aro, 10 metros cuadrados de concreto. Eso es todo lo que necesitas. No importa si estás en una cancha profesional en Los Ángeles o en un parque sin nombre en Lagos, Manila o la Ciudad de México. El juego es el mismo, el sueño es el mismo. Más de 3.300 millones de personas en el mundo se consideran aficionadas al baloncesto. Es el segundo deporte más popular del planeta, detrás solo del fútbol. Se practica en 213 países. 4 de cada 5 jóvenes menores de 30 años, en los mercados donde se han medido, dicen estar interesados en el baloncesto. No es solo un deporte, es un idioma. El baloncesto ha producido algunas de las figuras más grandes de la historia del deporte. Ha convertido en un niño de Akron, Ohio, en un multimillonario global. A un adolescente de Atenas que vendía discos piratas en la calle, en el jugador más valioso del mundo. A un flaco de Bahía Blanca, Argentina, en campeón olímpico. El baloncesto no pregunta de dónde vienes, pregunta hasta dónde quieres llegar. México tiene 130 millones de habitantes. 32 millones se declaran aficionados a la NBA. El baloncesto es el segundo deporte más jugado en el país. Y sin embargo, en toda su historia, solo 4 jugadores nacidos en suelo mexicano han pisado una cancha de la NBA. Entonces, ¿qué pasa con el básquet en México? México es un país de 130 millones de personas. Tiene la economía más grande de América Latina después de Brasil. Tiene juventud, tiene hambre, tiene estatura promedio en aumento. Tiene todo lo que necesita para ser una fuerza en el baloncesto mundial. Hubo una época en la que México era relevante. Jugadores como Manuel Raga, que saltó a la liga italiana y llamó la atención de la NBA. México no era una potencia, pero sí una fuerza respetable, algo que hoy suena a fantasía. La selección mexicana ganó bronce en Berlín de 1936 y terminó cuarta en Londres en 1948. En el Mundial del 67, México ocupó el 5º puesto. Estos logros son, a la fecha, los más altos de la historia del baloncesto nacional, pero en algún punto del camino, algo se rompió. Y no fue el talento, fue todo lo demás. Para entender por qué el baloncesto mexicano está donde está, hay que mirar donde nadie quiere mirar. Las oficinas, los despachos, las asambleas a puerta cerrada. Porque el problema nunca estuvo en la cancha. Durante más de una década, México tuvo 2 organismos peleando por controlar el deporte. 2 federaciones, 2 presidentes, un solo resultado: el caos. La FIBA suspendió a México en 2015 por no tener un órgano rector claro. El país quedó fuera del repechaje olímpico de Río 2016. No por falta de jugadores, por falta de gobierno. En octubre de 2020, tras 588 días al frente, la entonces presidenta de la DEMEVA renunció públicamente. Sus palabras fueron una bomba de profundidad. Denunció lo que describió como una red de complicidades enquistadas en la estructura del baloncesto mexicano. Dijo que había presentado denuncias ante el Ministerio Público, pero que los presuntos delitos habían prescrito. No fue la primera en señalar lo que muchos ya sabían. Fue simplemente otra voz que el sistema se tragó. La Liga Nacional del Baloncesto Profesional nació en el año 2000 con 11 equipos y una promesa: profesionalizar el baloncesto mexicano. Creció hasta 24 franquicias en 2008, hoy tiene 14. Varias desaparecieron por problemas financieros. La Liga Femenil se fragmentó en organizaciones rivales. Las canchas siguen lejos de los estándares internacionales. La cobertura mediática es mínima. En 2013, México vivió su momento mágico. Entró como invitado de último momento al campeonato FIBA Américas. Venció a Argentina en semifinales y ganó el oro ante Puerto Rico. Gustavo Ayllón fue el jugador más valioso. México regresó a un mundial después de 40 años de ausencia. Fue un destello de lo que podría ser, pero solo fue eso, un destello. Porque cuando el talento se fue retirando, no había estructura que tomara la estafeta, no había cantera, no había plan. El baloncesto no es un misterio. Los países que lo hacen bien comparten 3 pilares. Una estructura de desarrollo juvenil que identifica talento desde la infancia, ligas competitivas conectadas entre sí como escalones desde una misma escalera, y continuidad institucional que sobrevive a los cambios políticos. Estados Unidos tiene a la NCAA, la G-League y la NBA. España tiene un sistema de canteras que alimenta la Liga ACB. Serbia produce estrellas mundiales con 7 millones de habitantes. Argentina llegó al oro olímpico en 2004 con menos recursos que México, pero con décadas de inversión sostenida en formación de base. El problema de México no es de talento, nunca lo ha sido. El problema es que no existe un camino claro para que el talento se desarrolle. No hay ruta sistemática desde la cancha del barrio hasta la selección nacional. Y sin esa ruta, los mejores prospectos tienen 2 opciones: irse del país o quedarse y estancarse. Pero aquí está la paradoja que nadie quiere ver. México tiene 32 millones de aficionados documentados a la NBA. Es el tercer mercado internacional más importante de la liga, detrás solo de China y Brasil. La audiencia televisiva crece a doble dígito año tras año. México está entre los 5 primeros países del mundo en suscripciones en la NBA League Pass. Hay un mercado
mercado enorme, hambriento de baloncesto, pero ese mercado consume producto estadounidense porque México no genera suficiente producto propio. La prueba de que esto funciona ya existe. Se llama Capitanes. En 2016, un grupo de inversionistas privados, sin un peso de dinero público, fundó un equipo de baloncesto en la Ciudad de México. La capital llevaba 10 años sin equipo profesional. Muchos dijeron que no había mercado. 3 años después, la NBA los invitó a su liga de desarrollo, la G-League. Se convirtieron en la primera franquicia latinoamericana en vincularse a la NBA. Su asistencia se duplicó cada temporada. Rompieron el récord de la G-League con más de 19,000 espectadores en un solo partido. Y lo más revelador, el subcomisionado de la NBA ha puesto a Capitanes como ejemplo ante inversores europeos para demostrar que una marca de la NBA puede aterrizar en un mercado dominado por el fútbol y prosperar. La G-League ya planea expandirse con 2 equipos más en México, en Monterrey y Guadalajara. El apetito está ahí, la demanda está probada, lo que falta es una liga local a la altura. La solución no requiere inventar nada, requiere articular lo que ya existe y llenar los vacíos con inversión inteligente. Primero, Programa Nacional de Desarrollo Juvenil con entrenadores certificados internacionalmente y una metodología unificada en las 32 entidades. Segundo, conectar las ligas regionales con la LNBP en un sistema de ascenso real, donde los jugadores tengan una escalera natural. Tercero, transformar la liga profesional en un producto de entretenimiento competitivo, con transmisiones de calidad, narración digital y contenido para redes sociales. ¿De dónde sale el dinero? De donde ya está fluyendo. Capitanes demostró que con una inversión inicial de entre 8 y 15 millones de pesos se puede lanzar una franquicia. La NBA ya invierte en México y busca expandirse. Marcas globales como Adidas apuestan por el talento mexicano. Las casas de apuestas y plataformas de streaming necesitan contenido deportivo en vivo. La infraestructura de arenas ya existe. Lo que no existe es la voluntad de construir un ecosistema. Mientras el sistema se peleaba consigo mismo, mientras las federaciones se fracturaban y los patrocinadores se iban, un niño en Hermosillo, Sonora, hacía dibujos de sí mismo jugando en la NBA. Karim López no es solo un jugador de baloncesto, es un argumento viviente contra todos los que dicen que México no puede producir talento de clase mundial. Nació en Hermosillo, Sonora, hijo de un ex seleccionado nacional. Creció con el balón en las manos y la NBA en la cabeza. A los 11 años, su padre le dijo que los entrenamientos se ponían serios. A los 12, jugaba contra adultos. A los 13, ya clavaba el balón. Y a los 14, tomó la decisión que lo definió. Se fue de México. Se unió a las canteras del Joventut de Badalona, uno de los clubes históricos del baloncesto español, no porque México no tuviera talento suficiente para él, sino porque México no tenía dónde ponerlo. Ese viaje es, al mismo tiempo, la historia de un sueño y una sentencia. El sistema mexicano no tenía espacio para su mejor prospecto. Pero Karim López no es solo una historia emotiva, es un activo estratégico. Antes de pisar una cancha de la NBA, ya firmó un contrato multianual con Adidas. El director de marketing deportivo de la marca lo dijo sin rodeos. Con Karim López, tendrán la cara del baloncesto mexicano. América Latina es un mercado no desarrollado, y López es la llave para abrirlo. Piénsalo así, México tiene 32 millones de aficionados a la NBA. Si Karim López es elegido en primera ronda, cada uno de esos aficionados tendrá por primera vez un jugador nacido en México al que seguir en tiempo real. Eso no es solo orgullo nacional, es audiencia, son camisetas, son suscripciones a League Pass, son patrocinadores que ven una oportunidad de conectar con un mercado joven, digital y hambriento de héroes propios. La NBA lo sabe, cada vez que un jugador internacional debuta, la audiencia de su país se dispara. Pasó con Yao Ming en China, pasó con Giannis en Grecia, pasó con Luka en Eslovenia. Karim López tiene el potencial de hacer por México lo que esos jugadores hicieron por sus países, convertir a una nación en un mercado, y a un mercado en un ecosistema. En la NBL de Australia, Karim no tenía una red de seguridad. Jugó contra hombres adultos a los 17 años. Se recuperó de una lesión de espalda que amenazó con frenar su progreso, y cuando volvió sano, respondió con la mejor temporada que un jugador del programa Next Stars haya tenido en la historia de la liga. Promedió casi 12 puntos y 6 rebotes por partido. Estableció récords de anotación, robos y bloqueos. Su mejor partido, 32 puntos contra Melbourne United. Fue pieza clave para ganar la Ignite Cup, y todo esto a los 18 años. En una liga de adultos, a 12,000 kilómetros de casa. Los scouts de la NBA lo describen como un jugador con tamaño ideal para su posición, con una envergadura de 2.16 metros, manos excepcionales, capacidad de crear juego desde la posición de alero y una fortaleza mental que no corresponde con su edad. ESPN lo clasifica como el prospecto número 11 del draft y el mejor prospecto internacional del año, pero lo que lo distingue del resto no está en una hoja de estadísticas. Es que cada paso de su carrera fue una decisión deliberada de romper con el molde mexicano, irse a los 14, elegir la formación europea, buscar la NBL en vez de la LNBP, medir su talento contra los mejores del mundo en lugar de conformarse con ser el mejor de su país.
El 23 de marzo de 2026, Karim López se declaró elegible para el draft de la NBA. Los expertos lo proyectan entre las posiciones 11 y 15 de la primera ronda. Sería el primer jugador nacido en México elegido en primera ronda en toda la historia. Pero la recompensa va mucho más allá de un pick. Si Karim llega a la NBA, activa un efecto dominó que el baloncesto mexicano nunca ha experimentado. Piensa en los números. 32 millones de aficionados mexicanos tendrán un compatriota al que seguir. Las marcas que ya invirtieron en él multiplican su exposición. Las franquicias NBA ven a México no como un mercado pasivo, sino como cantera. Y los niños que hoy juegan en canchas de concreto ven, por primera vez, que alguien como ellos lo logró sin haber nacido en Estados Unidos. Nájera fue el pionero, pero su camino no creó un sistema. Si Karim tiene éxito, el desafío es distinto. Que su historia no sea otra excepción, sino el comienzo de una norma. México no necesita más talento le sobra. Lo que necesita es una mentalidad diferente, una que deje de ver al baloncesto como el hermano menor del fútbol y empiece a verlo como lo que los números ya demuestran. Un negocio viable, un producto global, una oportunidad para millones de jóvenes. Las señales están ahí. Nájera, que regresó a invertir en el baloncesto de su tierra. Capitanes, que demostró que un equipo mexicano puede operar con estándares de la NBA. La selección, que le ganó a Estados Unidos 3 veces en 4 años. Adidas, que apuesta su estrategia latinoamericana en un jugador de Hermosillo. Y Karim López, que está a punto de escribir un capítulo que nadie antes pudo. Esta no es una historia con final feliz. Todavía no. Es una historia con final abierto, porque el rebote ya está en el aire. Y ahora la pregunta es, ¿de quién es? ¿Del sistema que siempre dejó caer el balón? ¿O de una nueva generación que está decidida a atraparlo?